Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros pues tenemos a una invitada especial porque es nuestra primera geofísica acá en el podcast. Entonces, bueno, con nosotros Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, bueno, gracias a usted por aceptar la invitación. Entonces, si quiere solo para presentarla así rápidamente, bueno, ella es doctora en geofísica del Departamento de Geociencia de Wisconsin. Tiene un máster en geofísica aplicada en recursos de ambiente de la Universidad de París. Y bueno, es licenciada en física por la USAC, acá en la licenciatura de física. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta. O sea, ¿en qué momento alguien decide en convertirse en geofísico? O sea, ¿cuáles fueron como todas esas circunstancias alrededor de su vida que la llevaron como a esta decisión y a donde está ahora, por ejemplo? Híjole, ¿cuánto tiempo tienen? Uy. No, pero sí, ah, no sé, a grandes rasgos el camino es sinuoso, ¿verdad? No es así una línea recta tan sencilla. Cuando yo estaba en el colegio, yo no sabía que existían las carreras de física y matemática, no tenía ni idea. Y además, yo decidí estudiar magisterio. Ala. Entonces, en magisterio, pues no, en principio, la cantidad de física y de matemática que se dan no es la misma que la de un bachillerato que supuestamente pretende ir a, yo qué sé, a ingeniería o alguna cosa por el estilo. Y se asume que no es necesaria una gran cantidad de matemática y de física. No sé cómo está el currículum ahora, pero en mi tiempo así era la cosa. Entonces, a mí me gustaban mucho las materias del área científica, pero también me gustaban mucho las materias del área humanística. Entonces yo estaba frita en la cuestión de decidir qué quería estudiar y me iba a meter a las universidades a que me dieran los pensa de todas las carreras. Y esto no, esto sí, esto no. Y bueno, al final me di cuenta que con los que me iba quedando eran con los de ciencias puras Ajá. o con los de cuestiones humanísticas también como muy puras, ¿no? Literatura y filosofía, o yo qué sé, antropología, Ajá. historia, yo no sé, cosas por el estilo. Y entonces, pues ya pensándolo despacito y viendo qué decían los pensa, aquí hay que aclarar que yo no había leído mucha divulgación científica para ese entonces. O sea, hay mucha gente que llega a física porque, yo no sé, leyeron no sé cuántos libros de Asimov y después además leyeron que ahí por la ciencia ficción les fueron entrando, ¿no? Y después que también habían leído no sé cuántos libros de Stephen Hawking y que entonces estaban embobados con el asunto. Yo nada, o sea, de eso nada. Yo con los pensa de las carreras, ¿verdad? Y había unos pensa ahí que decían mecánica cuántica, mecánica estadística, Se escucha bonito el título. mecánica clásica, radiaciones ionizantes 1, 2 y 3, física nuclear. Uno, yo, ay, pero qué chilero suena. Era un poco como así la cosa. Entonces, al final de cuentas, yo dije, bueno, pues sí, yo siento que me gustan igual las áreas humanísticas que las científicas, pero las humanísticas las puedo mantener como un gusto y leer y tal vez no voy a profundizar tanto, pero voy a tener lo suficiente solo buscándolo yo misma. En cambio, la bendita física me la tienen que enseñar, porque eso yo sola no lo voy a poder aprender. Y entonces, como esa era la que de plano había que ver que me la enseñara alguien, dije yo, pues esto será lo que seguiré en la universidad. Y ahí fui a parar a la licenciatura en física aplicada sin tener ni la más pálida idea de a qué me estaba metiendo. Pero Entonces, así llegué a pongámosle, física. ajá. Pero Cuando igual empecé, estando ahí, perdón, perdón, bueno, o sea, como, perdón que la interrumpa, pero como dijo que sí, pues ¿no? no había llevado como física en, pues en, casi que en el colegio, pues cuando entró me imagino que fue como un choque de primera a primera, ¿no? No le costó como mucho iniciar. Pues digamos, llevé la física y la matemática que se llevan en cuarto, que en teoría son las mismas en todos los cuartos de lo que sea que uno se encuentre, ¿verdad? Pero vaya usted a saber si eso era cierto o no era cierto. La cosa es que de todos modos, en el caso mío, en el colegio, a mí me pasó que al pasar de tercero a cuarto, admitieron a mucha gente que iba para magisterio, ¿no? Y entonces como veníamos como de muy diferentes niveles, todas, ¿verdad? Entonces el profesor de física que teníamos no podía decir, ah, bueno, yo en tercero me quedé por aquí y sigo por este lado, porque necesitaba nivelarnos a todas. Entonces,
tuvo casi que volver a arrancar con la física. Entonces era así como, y bueno, ahora no voy a llegar mucho más lejos de lo que ya habíamos llegado antes. Entonces, por ese lado como que no lleva uno mucha base. Pero yo me creía la invencible, la Superman, la todopoderosa. Entonces cuando llega uno a la universidad a recibir la mate 1, que era lo que entrábamos a recibir, porque la física se llevaba hasta después, tenías que haber ganado matemática Ajá. 1 para la física, pues ahí fue como raro, porque lo primero que me estaban enseñando, yo como que sí ya lo había visto, y entonces yo nunca fui de esas alumnas que les gustaba sentarse hasta adelante en el colegio. Entonces, imaginen en la universidad una clase de 100 gentes, ¿verdad? Y yo hasta atrás, ay Dios. O sea, no era como que fuera la manera más inteligente de iniciar los cursos de la universidad, por ponerlo de alguna Ajá. forma. Pero ahí todavía estaba junta física e ingeniería, entonces eran como clases de ingeniería Sí, llenísimas. por eso es que les estoy hablando de 100 gentes, ¿verdad? Ah, Porque era sí, sí. mate 1 del área común de ingeniería. Y entonces empiezo así como que, bueno, pero eso sí yo me acuerdo como que ya lo vi, ¿verdad? Lo que yo no terminaba de captar es que el nivel de lo que estábamos hablando ya no se iba a tratar y de la misma manera que le tocaba a uno, que era así como que lo facilito, que nos daban a nosotros. Había gente que iba mucho más preparada, pero para la Es preparación que cierto. yo tenía, era así como, no mucho. Y entonces va el primer examen de matemática, uno me han dado una arrastrada, pero que fue una cosa espantosa, ¿verdad? Saqué así como 6/100, una cosa por el estilo, así como, oh, la vergüenza. Pero después de ser así como que el cuadro de honor del colegio, que no sé qué, 6/100 en el examen primer parcial de mate 1, a mí me daba el ataque. Pero eso es como algo Entonces, bueno, ¿no? O sea, porque a mí me pasó lo mismo. Yo nunca había perdido ninguna clase en mi vida y entro a la U y pierdo mate también. Y en el colegio me exoneraba mate. Entonces, creo que eso como que lo trauma a uno de cierta forma, que uno dice, no, en la vida vuelvo a perder una clase o algo así, ¿no? ¿De qué es trauma? Es trauma. Yo no sé qué hace uno al respecto, pero bueno, la cosa es que después de eso, en el segundo examen creo que saqué como 40 y pico, en el tercer parcial 60 y pico, esa cosa no prosperaba. O sea, por lo menos ya no era 6/100, pues, pero tampoco era lo necesario. Y entonces ahí yo empiezo como a paniquear, ¿verdad? Porque yo sabía que no me estaba esforzando lo suficiente, pero es así como que uno trae la idea de que es una cuestión de habilidad, y como uno siempre le ha parecido que uno es muy hábil para el asunto, entonces no se termina de creer que la habilidad no es suficiente, o que tal vez al rato y no era uno tan hábil como uno pensaba, ¿verdad? O sea, cualquiera de esas cosas pueden ser ciertas. Pero la cuestión es que uno no ha aprendido cuando la ha tenido fácil, no ha aprendido que no solo es una cuestión de habilidad, sino que es una cuestión de esfuerzo y que el fracaso es parte de. Entonces, que la cosa hay que ponerle trabajo, y que para aprenderla bien, pues no se trata de que uno ya es una lumbrera y que todo sale bien porque sí, sino que sin necesidad de ser una lumbrera, con que uno se siente a hacer las cosas y a trabajarlas y a estudiarlas y a pedir ayuda, que es otra cosa a la que uno no está muy acostumbrado, ¿verdad? Y de todas esas cosas son las que realmente hacen el éxito académico real, que uno no lo tiene muy claro en ese momento, ¿verdad? Entonces yo ya en ese mi pánico que me estaba echando, dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer para el examen final? Esto va a ser terrible, saber, tengo que sacar como 90 y pico en el examen para poder ganar la clase. Y yo, bueno, veamos cómo le hacemos para sacar el tal 90 y pico en el examen. Pero unos días antes del examen me dio apendicitis. Entonces ya no pude ir al examen. Ajá. Yo iba a pensar, bueno, voy a pedir una reposición del examen. Pobrecita yo, que inocente, pensaba que tal cosa existía, ¿verdad? Y me mandaron por un tubo, ¿verdad? Me dijeron que no, que parece existía la retrasada. Y yo así como, no, ¿cómo va a ser la retrasada? Yo sacando retrasada, nunca en mi vida había tenido yo que hacer esto. Y aparte que estaba todo aquel rollo de que uno en el curso de vacaciones llevaba la mate 2 porque ya había ganado la mate 1 en el primer semestre, y entonces yo me iba a quedar atrás de toda esa gente que iba a ir a sacar, que iba a ir a sacar mate 2 en vacaciones, y yo no, porque tenía que sacar la retrasada, un drama aquella cosa. Y bueno, entonces voy a la primera retrasada, con los nervios de punta, habiendo medio estudiado, medio no, y me la eché. Y, ¡ah!
Entonces me senté así ya decepcionada en mi casa, agarré el álgebra de Steel, era la que usábamos para ese curso. La agarré y la tiré así atrás de la cama, ya, ¿qué me importa? Ya, de todos modos, ya no saqué el curso de vacaciones, ya me quedé atrás, ya, ¿qué diablos? No, ya no me importa, no quiero saber nada. Y no estudié nada. Y me metí a la segunda retrasada y la gané con más de la nota que tenía que ganar, sin haber estudiado. O sea, todo lo que yo había estudiado para la primera retrasada, para no sé qué, pero que no me terminaba de cuajar porque yo estaba con la histeria de que había que ganar, ya cuando dije, ya qué importa, y me tranquilicé y ya me lo tomé con calma, ahí sí ya me funcionó, ¿verdad? Y al final sale bien, porque la verdad es que si yo hubiera llevado ese curso de Mate 2 en vacaciones no hubiera aprendido nada y esa era la primera vez que iba a llevar cálculo en la vida. Así que haber tenido que sacar esas cosas en retrasada me obligó a llevar la matemática 2 en el semestre y aprender de la manera correcta lo que me tocaba aprender. Entonces, pues las cosas al final se van resolviendo como deben de ser. Pero regresando a ponerle a lo que me habías preguntado, ya en física, yo no muy sabía a qué área meterme, ¿verdad? Porque había un montón de cosas diferentes que uno podía ver. Entonces, mira, sabe que chileno, física médica o física nuclear o física de altas energías y de ahí apareció lo de geofísica. Entonces, al final, yo me puse a hacer todos los cursos del área de geofísica y todos los cursos del área de radiaciones ionizantes, los de electrónica, eso sí no los hice, entonces cubrí eso y de ahí saqué otros cursitos así regados de diferentes áreas, pero como yo no sabía qué quería hacer después, entonces andaba en plan, probémoslo todo, a ver qué me gusta, a ver qué no me gusta y Pero, bueno, ya veremos. pero, o sea, ¿cómo funciona ahí? O sea, ustedes pueden como escoger cualquier curso que les guste. O sea, o hasta qué año tienen como cursos fijos. Lo que pasa es que tienes los cursos obligatorios que están en todos los semestres, vas a tener cursos obligatorios y luego están las selectivas, ¿no? Y entonces entre las clases selectivas puede haber grupitos diferentes donde uno puede decir, ah, pues aquí hay 3 cursos de esta área, entonces los voy a sacar los 3 y ya ahí te vas. Entonces yo lo que hice fue que saqué todas las selectivas que tenían que ver con geofísica, todas las Ujú. selectivas que tenían que ver con los ionizantes y otras sueltas por ahí para ver si me gustaba o no me gustaba algunas cosas. Me sirvió para ver qué era lo que de plano no me gustaba. Pero de ahí todavía me quedaban así unas cuantas regaditas. Pero ocurrió la casualidad de que habían unos franceses que habían hecho unas escuelas de geofísica en distintos países de Centroamérica y las Ujú. estaban haciendo cada 2 años y luego pues no habían hecho no sé qué año y no sé qué pasó. Y entonces tocaba la siguiente y entonces con algunos compañeros de ahí de física pues fuimos a esa escuela, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo conocí la geofísica y la conocí haciendo trabajo de campo y todo el asunto. Y yo no soy así muy de ir a acampar ni de eso, no, eso es lo más extraño, ¿verdad? Que quién diría que iba a parar en geofísica considerando que no era de esos que andan encaramados en los volcanes todo el tiempo, no, o sea, no era ese en mi caso. Pero ahí estaba yo haciendo trabajo de campo con esa gente y me acuerdo que me quejaba todo el día de la cosa, así de, ay, qué calor, ay, qué horror, ay, qué cansado, qué hambre, qué sed, qué de todo. Pero ya llegando a donde pasábamos la noche y todo, y platicando con la gente y pensando, bueno, te quejaste todo el día, Beatriz, pero ¿lo volverías a hacer? Y la respuesta era sí, a pesar de las quejas. Entonces, de plano, esta cosa sí me gusta. Pero, Sí, ¿y ahí no. qué edad tenía? Ay, vamos a ver. Debo haber tenido unos, ¿qué? 20, algo, no sé, 21, 22, 23, no sé, Ala. no sé. Sí, por ahí, eran digamos que si yo empecé la universidad a los 18, segundo año eran 20, a poner yo estaba en tercero o cuarto año, estamos hablando de Como 21, 22, 22 años 22. por ahí. Ujú. Y después, ¿cómo es que pasa ese? O sea, me imagino que cierra la licenciatura y todo, pero ¿qué pasa en ese inter de la maestría de irse a París y haber cerrado? Ah, pues es que yo hice un chongo, esa es la cosa, que yo lo hice todo al revés. A partir de estas escuelas de geofísica, había la idea de que tenían esos franceses de formar cuadros locales. Entonces, ya habían tenido algunos estudiantes de otros de los países de Centroamérica que se habían ido a estudiar con ellos. Entonces, la cosa es que hacían la maestría y después hacían el doctorado por medio de un financiamiento de la cooperación francesa en aquel entonces. Ujú.
Y entonces cuando yo oí eso, cuando fue la primera escuela, y oí que hay, que pueden haber oportunidades, que no sé qué, esa beca me la voy a llevar yo, fue lo que pensé así. Y a mí qué me importa, soy yo la siguiente, punto. Y entonces ese era mi plan, ¿no? Y entonces yo fui a 3 de sus escuelas, porque hicieron, yo fui a la de El Salvador al siguiente año, porque ahí las empezaron a hacer año con año, al año siguiente fue en Panamá, y el siguiente año se hacía la escuela en Guatemala, que no se había hecho, entonces yo estaba como parte de la organización de esto. Entonces, en medio de esta cosa yo cerré. Y entonces, después de que cerras, tienes que hacer tu examen privado y también hay que pasar la tesis, etc. Entonces, yo dejé un punto aprobado de tesis. No había hecho el privado, pero ya estaba aceptada en la Universidad de Francia para ir a hacer la maestría, ya estaba la beca, ya estaba todo listo, ya no me daba tiempo de graduarme. Entonces, así como, no, no se puede, y al final me la dejaron pasar porque tenía la recomendación bien fuerte de los franceses que eran los organizadores de estas escuelas y que eran profesores en el programa al que yo iba a hacer la maestría. Y aparte porque nosotros hacemos 5 años de licenciatura, mientras que allá para entrar al máster tenía solo que tener 3 años de una cosa que se llama licencia. Entonces yo tenía 2 años de más. Entonces era así como, y bueno, pues tal vez le pasamos que no esté graduada porque tiene 2 años de más o algo por el estilo. Y bueno, ahí se fue la cuestión y me dejaron. Entonces yo me fui sin haber hecho privado, sin haber escrito la tesis, sin título de licenciatura, a hacer una maestría que encima se hacía en francés. Entonces me obligaron a pasar unos exámenes de francés aquí en Guatemala para poder darme la beca, ¿verdad? Tenía que tener estas pruebas de lenguaje, que al final pues sí las pasé. Y pues así fue como me fui a la maestría. Entonces al terminar la maestría me regreso a Guatemala y tenía que graduarme de licenciada. Entonces tenía Pero, que sentarme. o sea, se tenía que graduar para que le valiera como el máster acá, porque ese máster sí le valía como en Europa. O sea, técnicamente en Europa, si se hubiera quedado a vivir allá, no se hubiera tenido que graduar nunca de acá, por decirlo así. En principio no, pues, pero a ver, uno nunca sabe qué vueltas raras da la vida, pero igual aquí ni modo que no me iba a graduar de licenciada, pues qué Sí, es es eso, en qué cierto. cabeza cabe. O sea, entonces tenía que venir acá a sentarme a estudiar para el privado como demente y que además había dejado pasar ya como 2 años desde que había cerrado, pues entonces Ujú. es así como regresar a retomar todas esas cosas que uno dice, ay, a mí ya se me olvidó todo esto. Y bueno, ahora estudiar para el privado, escribir la tesis, que por lo menos el punto de tesis sí ya lo había dejado aprobado antes de irme. Entonces ya era solo de sentarse a hacer la cuestión. Y bueno, ahora entonces paré graduándome de licenciada casi un año después de haberme graduado de maestría. Menos de un año, pero por ahí. Ajá. Y bueno, así estuvo la cuestión con la, con la bendita maestría. Así fue la Pero, cosa. y después, por lo que entiendo, porque, bueno, no encontré mucha información, fue que usted se quedó como trabajando aquí un tiempo y después se fue a hacer su doctorado ya como Uh -huh. recientemente. Sí. Entonces, bueno, si quieres saltémonos a esa parte que, ¿por qué sí estaba trabajando como acá y vi que estaba haciendo como consultorías? Que, bueno, ¿qué tipo de consultorías hace alguien que tiene un máster en geofísica, por ejemplo? Es que depende de qué pedazo de la geofísica sea la que uno hizo. ¿Verdad? Yo en la maestría hice geofísica aplicada, que es el nombre que comúnmente se usa para hablar de métodos de prospección geofísica. Entonces es como geofísica de exploración. Entonces, por ejemplo, eso tiene aplicaciones en cuestiones de aguas subterráneas, en contaminación de suelos, minería, cuestiones de caracterización de suelos para hacer construcciones, etcétera, ¿verdad? Esas son más o menos las diferentes áreas que hay. Entonces, cuando yo regresé, yo en principio, bueno, trabajé en la universidad, o sea, sí di algunos cursos en la universidad, algunos en la licenciatura, otros en ingenierías, en diferentes universidades, no solo en San Carlos. Eh, y digamos que por otro lado, pues también tenía ocasionalmente consultorías que tenían que ver con gente que
que hacía geofísica aplicando diferentes métodos, y yo por lo menos el método que más había aplicado era el método de prospección eléctrica, se le llama, porque fue lo que hice yo directamente en mi tesis, entonces era como con el que yo tenía más experiencia, y entonces yo les ayudaba a procesar datos de este tipo. Pero entonces se puede Entonces, decir que trabajo había, o sea, trabajo había un montón. a mí nunca me ha faltado trabajo. O sea, la cosa es, yo no he pasado creo que más de un mes sin trabajo, así, nunca. Y póngame, porque sí tenía como ya todo iba como, pues quiera que no, creo que iba como más oportunidades y todo se estaba haciendo como, me imagino que si son consultorías, pues se va corriendo el rumor de que, bueno, ella me dio acá, pues también te puedo ayudar a ti, cosas así, porque después se va a hacer un doctorado, por ejemplo. Pues es que tampoco es tan así la cosa, es decir, yo podía hacer consultorías, pero por ejemplo yo no tengo una empresa de geofísica. Todavía Yo no. no tengo ni tenía invertir en equipos ni nada por el estilo. O sea, yo le hacía consultorías a gente, a otros geofísicos que ya tenían muchos más años de estar trabajando y todo, y entonces que ya tenían por lo menos algún su equipito por ahí, y entonces yo les procesaba ciertos datos, por ejemplo, no todo, pero algunos datos, o discutíamos interpretaciones y cosas por el estilo, ¿verdad? Por ahí y va la cosa. Y eso, así como a veces puede ser abundante, a veces pues no tanto, ¿verdad? Y la verdad es que a mí me interesaba más el trabajo de tipo académico. O sea, si tú me preguntas qué me gustaría más, eh, ir y trabajar para una empresa constructora que esté tratando de ver dónde está el basamento para saber a qué profundidad hay que poner las columnas o ver qué características tiene, o te gustaría pensar en un tema de investigación para ver cómo está la tabla de agua en el territorio, yo no sé, en X departamento o algo por el estilo, y producir unos papers y no sé, ¿verdad? O sea, hay una cuestión más de tipo académico. Yo te digo 25,000 veces la académica, aunque no pague más. O sea, la preferiría 10,000 veces. O sea, para mí, yo tengo más inclinación a la cuestión académica que la cuestión en la industria, como se le suele llamar en geofísica. O sea, es más ese mi lado. Y aparte que también, pues con el tiempo, yo pasé de dar clases a las universidades, tuve un puesto administrativo en la Universidad Rafael Andía, entonces era directora de un departamento ahí, y después de eso, cuando yo ya no trabajé en la Andívar, ya estaba más que todo dando clases de secundaria en un colegio, que a mí me gusta mucho dar clases y me gusta mucho interactuar con adolescentes y todo, pero sí, me empezaba a hacer falta como la cuestión así como de más alto nivel académico. Entonces llega un momento que están así como, ay, no, qué barbaridad, ¿qué estoy haciendo? Y pues casualmente se dio la oportunidad, dado que a lo largo de los años había tenido contactos esporádicos con investigadores que sí, cuando venían, pues me hablaban para que hiciéramos cosas y todo. Entonces, a raíz de esto, se pudo tener la oportunidad de ir a hacer un doctorado. Entonces, cuando a mí me dijeron, ¿querés ir a hacer un doctorado? Yo, sí, 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 ahorita mismo, ¿dónde firmo? ¿Qué hago? Y yo dejo todo con tal de ir a hacer el doctorado, que era algo que yo sí quería hacer, porque cuando quieres estar en academia, el doctorado es importantísimo, porque es el que Sí. te acredita como alguien que puede hacer investigación, ¿no? Y pongámosle, vi que también en su doctorado hizo como en diferentes estancias en diferentes lugares. Sí. Entonces, bueno, si nos pudiera como contar una de las experiencias, porque vi que estuvo en los Alpes, en Francia, o sea, estuvo como mucho, fue un doctorado interesante. ¿Cómo era? Era como más trabajo de campo, viajar y todo, y me imagino que todo lo cubría el doctorado, ¿no? Todo estaba cubierto por el doctorado, pero sí, los viajes no eran precisamente para hacer trabajo de campo, sino que era para trabajar con equipos de personas. Eh, Quien nos viera ahorita en la pandemia, todo lo hacemos en línea, no hay que viajar, ¿verdad? Pero bueno, ahora en ese momento la cuestión era trabajar con ciertas personas. Porque yo comencé el doctorado, y mi asesor, que es alguien que había hecho mucho trabajo en Guatemala, en México y en Centroamérica, pues estaba así como que va, sentémonos a ver qué es lo que te conviene más. Si la idea, por lo menos hasta el momento, es que regreses a Guatemala, entonces tratemos de equiparte lo mejor posible para que se pueda explotar en varias áreas tu aprendizaje, ¿verdad? A la hora de regresar. Entonces, habíamos empezado a ver cuestiones de geodesia, ¿no? Que
que en el caso de mi asesor, él trabaja mucho con GPS, pero la cosa es que ya él tenía un estudiante que estaba trabajando en Guatemala. Entonces ya había alguien haciendo su tesis sobre Guatemala. Pero él tenía muchos datos que hacía falta procesar y que hacía falta ver qué daban de México. Entonces yo agarré el proyecto de México. Pero nunca fui a México, sino que solo agarré el proyecto de México y entonces yo estaba procesando todas estas cosas, ¿no? Y trabajando. Pero llevábamos un tiempito en esto cuando el que tenía contacto con unas gentes de Francia que también habían estado trabajando GPS en Guatemala, pero que ahora les había ocurrido que querían hacer INSAR, entonces le dijeron, mira, que te interesa algún proyecto así. Entonces les dije, pues casualmente tengo una estudiante de Guatemala ahorita aquí, ¿verdad? No, y entonces paré con 2 proyectos al mismo tiempo. Ajá. Entonces, una cosa un poquito descabellada, pero bueno, eso era lo que estaba haciendo yo, 2 proyectos al mismo tiempo. Un proyecto de GPS en Guatemala y otro proyecto que era INSAR, que iba a complementar el proyecto de la otra chica con GPS. Pero entonces para el INSAR, que mi asesor no era eso lo que hacía, y yo lo tenía que aprender, aunque en mi universidad sí había alguien que hacía INSAR y es alguien de así de los top de esa gente, como el proyecto no era de ellos, sino que el proyecto era un proyecto que venía de los franceses, entonces me fui a Francia a trabajar con los franceses. Entonces eso fue lo que fui a hacer, por Qué eso es que bonito, qué paré bonito. en Grenoble para aprender con esta científica francesa, y entonces estuve trabajando con ella más de un año, aprendiendo el INSAR y tratando de ver qué podía salir de esto, ¿verdad? Para lo que nos sirvió es para descubrir todo lo que no podíamos hacer. Pero bueno, por algo se tiene que comenzar, ¿no? Pasamos peleándonos con ese asunto, luego yo me regresé a Madison y entonces seguí trabajando con los 2 proyectos hasta que eventualmente, bueno, perdón, interrumpo. Antes de eso, tocaba ya hacer una campaña de campo de GPS en Guatemala, pero como la estudiante que estaba haciendo GPS en Guatemala ya se iba a graduar, entonces la hice yo. Entonces viajé a Guatemala a hacer trabajo de campo. El trabajo de campo que hice no era para mi tesis, pero como yo era la guatemalteca, entonces yo lo vine a hacer a Guatemala y entonces produjimos datos que, bueno, nos sirvieron después y nos van a servir todavía para otras cosas. Pero ya conforme se estaba acercando así la fecha de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Con tu doctorado, porque ya vimos que hacer los 2 proyectos toma mucho tiempo. Entonces tuvimos que decidir qué hacíamos. Entonces al final la decisión fue, bueno, terminemos el de México y el de México va a ser tu doctorado. Y luego entonces te queda pendiente terminar lo de Guatemala, y eso pues se puede hacer cuando ya estés de regreso en Guatemala y que ese sea tu primer proyecto de investigación adentro de la escuela, porque ahora yo estoy trabajando en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas como profesora e investigadora. Y entonces tengo ese proyecto ahí que es el que estamos retomando para continuar. Y tiene sentido, ahora más razonable venir y decir voy a trabajar en Guatemala, un proyecto sobre Guatemala, a que me voy a graduar con el proyecto de Guatemala y luego voy a trabajar en México cuando estoy Sí, en sí. Guatemala. Entonces, fue más inteligente así como lo hicimos y en eso es en lo que estamos ahora. Pero, y pongámosle, si no hubiera tenido este proyecto en Guatemala, usted, o sea, no hubiera como, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera como querido sacar más postdoctorados? O no sé si alguna vez le pasó como por la mente quedarse allá trabajando en una universidad allá, por ejemplo. Se me pasó por la mente, pero digamos, cuando te vas a meter a hacer todo el proceso este de los postdocs y todo eso, hay que ir ya con esa mentalidad, porque para poder competir por los diferentes postdoctorados, por ejemplo, en Estados Unidos uno tiene que haber hecho puntos en otro montón de áreas, ¿verdad? Que trabajó en la asociación estudiantil de no sé qué, fue a hacer no sé cuántas pasantías a no sé cuántos lugares, o sea, todas esas son cosas que hacen currículum, ¿verdad? Para poder competir en este tipo de cuestiones. Y como cuando yo me fui, estábamos en el proceso de inicio de la escuela, entonces yo me había ido como con la cosa de garanticemos que la escuela nos permite regresar. Entonces, Ajá. entonces tenía sentido como que serle fiel a esa idea, ¿no? O sea, creamos un espacio para poder regresar. Entonces, hagamos el intento de regresar
y de comenzar a hacer investigación, ¿verdad? Entonces, lo que yo me concentré más como en afianzar los contactos que me podían permitir darle continuidad a las investigaciones al llegar a Guatemala, que en estar viendo de hacer currículum para poder competir por un postdoc. Pero, o sea, usted se fue como con una plaza ya acá de Guate, por decirlo así. No me fui con una plaza, pero sí con la intención de regresar. Y Ah, ok, casualmente ok. las plazas salieron a oposición cuando yo estaba en Estados Unidos y yo competí por una plaza y la gané. Entonces sí, yo iba a medio camino del doctorado cuando ya entonces tenía una plaza a la que podía Sí. regresar de fijo. Entonces eso también era así como un compromiso, ¿no? De venir y decir, bueno, ya se creó el espacio, ya te dieron el trabajo, entonces ahora anda a ver qué puedes hacer. Bueno, y por ejemplo, si quiere vamos a entrar un poquito en materia, Claro. porque yo revisé sus artículos y son temas complejos, la verdad. Yo que nunca había leído de geología, pues sí, creo que lo más difícil es entender como las gráficas que uno no está como muy familiarizado. Entonces, por ejemplo, vi esto de métodos geoeléctricos y la verdad que está como súper interesante, pero por ejemplo, bueno, no sé, quisiera dar como una reseña primero para que alguien que no es geofísico lo pudiera entender como cómo es que funcionan estos métodos geoeléctricos para qué, para saber qué hay debajo de nosotros. Bueno, la idea es la siguiente. No solo en métodos geoeléctricos, sino que en todos los métodos de exploración geofísica en general, la idea es que si queremos saber lo que hay adentro de la Tierra y queremos ver directamente, tenemos que hacer una perforación. Y hacer una perforación es caro, es Ujú. complicado y toma tiempo. Entonces, podemos recurrir a la física para poder tratar de ver qué es lo que hay debajo desde la superficie. Entonces es un poco como es parecida a la idea como de hacerle un ultrasonido a la mamá, ¿verdad? No le van a abrir la panza para ver qué tiene el bebé o qué cara, o sea, no, tenemos otros métodos, ¿no? Que entonces se aplican en superficie y nos permiten ver qué es lo que hay adentro. Entonces es más o menos esa idea. Y entonces la cuestión es que tenemos que elegir, dependiendo de qué es lo que estemos investigando, un parámetro físico que nos permita observar, así entre comillas, ¿no? Porque Ujú. es otra manera de mirar. Entonces, por ejemplo, yo en el caso de los métodos eléctricos, el parámetro es la resistividad. Entonces, yo solo puedo ver por debajo de la Tierra diferentes cuerpos o estructuras que tengan contrastes fuertes de resistividad. Si no tienen contrastes fuertes, pues todo se mira igual, ¿verdad? Entonces, básicamente, si lo que yo estoy buscando de verdad presenta ese tipo de contraste fuerte, entonces lo puedo detectar con resistividad. Si el contraste no es en la resistividad, pero sé que puede tener contrastes de densidad, entonces yo puedo utilizar métodos gravimétricos o métodos sísmicos, dependiendo de las diferentes características, ¿verdad? Y así es con los diferentes métodos. Entonces, en el caso de los métodos eléctricos, por ejemplo, yo puedo encontrar que si estoy buscando la profundidad de la tabla de agua, o sea, a qué profundidad se encuentra el agua subterránea, pues yo sé que la roca que está seca va a tener una resistividad alta en comparación a la roca que está saturada y que contiene agua, que además puede tener sales que son conductoras. Entonces, esos contrastes se pueden ver tomando medidas en superficie. Entonces, la idea es que con los métodos eléctricos lo que uno tiene son 4 electrodos. Entonces, la idea es crear un circuito. Entonces, agarra 2 electrodos y entonces a uno le inyecta corriente, la corriente entra en el suelo, llega hasta el otro electrodo y cierra el circuito. Entonces, tiene uno esa circulación de corriente. Y dependiendo de qué tan separados estén los electrodos, entonces más profundo llega la corriente antes de llegar al otro electrodo. Entonces luego uso otros 2 electrodos que los uso para medir diferencias de potencial. Y esas diferencias de potencial son inducidas por la corriente que entra y además dependen también de la resistividad del medio por el que van pasando. Ujú. Entonces, la resistividad sería como que tanto el medio se resiste al paso de la corriente, ¿verdad? Que tanto no quiere que pase la corriente. Y entonces,
así es como funciona el método, ¿verdad? Entonces uno se va moviendo con un arreglo de electrodos que le permite ir midiendo a distintas profundidades y también de manera lateral los cambios de resistividad. Entonces uno pues registra los datos y luego les hace un poquito de tratamiento y algo, y con eso puede obtener, por ejemplo, una sección, un perfil del suelo o un mapa 2D a una cierta profundidad que nos muestra contrastes de resistividad. O sea, no me está mostrando estructuras, me está mostrando contrastes de resistividad que luego pueden interpretarse como estructuras. Y entonces ya eso depende de sentarse con un geólogo a ver de qué va la cosa, ¿verdad? Para que uno de físico no se ande inventando cuestiones que matemáticamente quedan muy bien, pero que no son reales, Y, que eso puede pasar. pero y pongámosle, Entonces, ahí fue donde me dio curiosidad, porque, o sea, cuando uno empieza a ver como los resultados, o sea, como usted dice, dan como rangos de resistividad, no es que, no es que a uno le dé un valor, sino que da como rangos, pero yo viendo los rangos eran como rangos bien grandes, o sea, para mí, que, ajá, entonces es como, por ejemplo, vi un rango que era de 100 a 230, y yo digo, ah, ok, pero sé, y cuando me pongo a ver tablas de materiales y cuál es su resistividad, hay como un montón de materiales que entran en ese rango, entonces yo me puse a pensar como, ¿qué tan preciso es esto o qué tan, o sea, qué tan fiable es, por ejemplo? pues sí es bastante fiable. Lo que pasa es que no, de los modelos que uno obtiene, que pueden ser desde cosas sencillitas como decir tengo capas, ¿no? Capas horizontales, hasta modelos 3D así con variaciones de todas direcciones, ¿no? Eh, los modelos estos tienen una característica, que es que como no sabemos qué es exactamente lo que hay debajo, como además nuestros datos tienen ruido, nuestros datos tienen Ujú. incerteza y tienen otro montón de cosas, entonces cuando nosotros estamos tratando de resolver lo que se llama el problema inverso, que es venir y decir, estos son mis datos y yo quiero saber qué modelo del suelo me produciría estos datos si eso fuera lo que Sí, Cabal existiera. tiene un artículo de eso. Entonces, ese tipo de solución tiene el problema de no ser única. Es decir, hay muchos modelos posibles que encajan igualmente bien con los datos. Entonces, si uno se fuera solo por el que me da el error matemático más chiquitito, pues no le puede salir un modelo así todo estrambótico que mientras más complicado, más se ajusta a los datos y cuánta cosa, pero que no es realista y que no está tomando en cuenta el hecho de que los datos tienen ruido, que hay incerteza y también la plausibilidad del modelo, ¿verdad? Mientras que uno puede escoger modelos más simples basado también en alguna información que se tenga, no se puede ir a ciegas, ¿verdad? Para eso tiene uno un equipo, ¿no? Con geólogos, con alguna otra información geológica preliminar que uno tenga que puede ayudar a decir, de plano, estos 5 modelos no, o sea, esto no es posible. Entonces, aunque la matemática diga que se vale, la realidad geológica dice que no. Entonces, fuera. Y así va uno descartando, ¿no? Y se va quedando con los modelos que son más plausibles con base a la información que se tiene. Sí, y Cabal tiene, bueno, ni siquiera hablamos de un artículo, porque es un artículo, el de localización de las características de fallas activas en zona urbanizada de Guatemala mediante imágenes geoeléctricas. Entonces, pues es como, si quiero voy a leer una frase, dice, nuestros resultados indican que en la ciudad está construida sobre una capa superficial gruesa que constituye piedras pome mal consolidadas, altamente porosas y empapadas de agua. Entonces, cuando uno lee esa frase, pues uno se preocupa como un poco y después dice como lo peor, es probable que esta capa blanda amplifique las zonas sísmicas y se licúe con un temblor de tierra de moderado a fuerte. Entonces, ¿cómo es como, o sea, esa frase yo la siento como si yo lo leyera y me dijeran, mira, tu casa está sobre esto, sería como, ah, ok, o sea, es como bien preocupante. Auxilio. Ajá. ¿Cómo fue que, cómo es la historia de esto y cómo fue que todo el proceso para llegar a una conclusión como esta, por ejemplo? A ver, solo dame un segundito porque vamos a ubicarnos bien en el asunto. Eh, Estás hablando del paper, del 2010 es. la primera autora es Susskind. Ajá, ay, no sé, no puse los autores, la verdad. Solo sé que puse el del año 2010 y es Sí, es localización y Susskind. caracterización de fallas activas. Es que esto es en quiché. Ajá, El, el, justamente esa investigación y esos resultados que estás mencionando son en quiché. Y entonces la cuestión es que
digamos que en esa región uno tiene que pasa el sistema Polochic-Motagua, ahora particularmente la parte de la falla del Polochic, pero nosotros sabemos que no es así como que tengas una falla así, que es una línea bien bonita, así trazada, eso no funciona así, ¿verdad? Así las dibuja uno en los mapas, pero realmente son sistemas bastante más complicados. Y en esta región, que si no estoy mal, es cerquita del área de Uspantán, hubo un terremoto en 1985 que ni fue muy fuerte, pero en esa área en particular causó unos destrozos así horribles, ¿verdad? Y entonces la pregunta era, ¿por qué un terremoto que no fue de tan grande magnitud y que en otras regiones cercanas al epicentro pues no hizo mucho, cabal aquí en esta ciudad vino a hacer este tipo de destrozos? Entonces, para eso es importante conocer qué tipo de suelo tienes, porque a la hora de estar evaluando cuál es, digamos, qué tan vulnerable es un área con respecto a la amenaza de un terremoto, pues obviamente va a influir la magnitud del terremoto, ¿verdad? O sea, si todas las demás cosas son iguales, pues la magnitud es la que te va a decir qué, qué, qué tan grande es el terremoto, porque es la que te dice qué tanta energía está liberando. Ahora, si tienes dos terremotos de igual magnitud, pero que ocurren a diferente profundidad, entonces la profundidad también va a tener una influencia, porque eso cambia las distancias que las ondas sísmicas tienen que recorrer para llegar a donde tú estás. Pero además de la magnitud y de la profundidad y de algunas otras características propias del terremoto en sí, hay una cosa que se llama la respuesta de sitio, que eso depende del lugar donde tú estás. Y entonces, dependiendo de las características del subsuelo, tú vas a tener que este subsuelo responde de una forma o de otra al paso de las ondas. Entonces, hay ciertos tipos de materiales que pues las ondas pasan normales, ¿verdad? Y entonces que dependerán con qué tan atenuadas te lleguen, eso es lo que va a decidir qué tan fuerte es el terremoto ahí o no. Pero hay otros tipos de suelos que las ondas vienen y cuando entran a esta región se amplifican. Y entonces si tú tienes ese tipo de suelo que lo que hace es amplificarte las ondas en lugar de atenuártelas, pues cualquier cosa que tengas ahí construida encima va a temblar, o sea, va a sufrir aceleraciones del suelo mucho mayores de las que tendría si fuera otro tipo de suelo. Y es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es conocidísima por el asunto de que está en el lecho de un antiguo lago, ¿verdad? Que ahora ya no es lago, pues ahora tienes un suelo ahí, pero era un antiguo lago, entonces es un montón de sedimentos que su característica es justamente amplificar las ondas cuando pasan. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en diferentes lugares y por distintas razones. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las características del suelo para poder estimar cuál sería su respuesta de sitio. Y en ese lugar en particular, pues ya viste ahora que justamente te dice, ¿verdad? Que por el tipo de rocas que hay y por el hecho de que además hay una capa que está semisaturada, saturada, pues eso no solo amplifica las ondas, sino que también cuando se mueve, entonces puede crearte el fenómeno de licuefacción, ¿verdad? Que tienes una cosa que en principio es sólida, que se está comportando como un líquido. Ajá. Y lo vimos en el terremoto del 76 en varios lugares. Sí, y pongámosle, si quiere, otra cosa bien curiosa de ese artículo es que, bueno, si no recuerdo mal ese artículo, una de las instituciones que está ahí donde se ponen qué instituciones participaron, pues es una institución en Suiza. Entonces, Era la Universidad de Lausanne, ajá, eran los investigadores principales venían de la Universidad de Lausanne. pero yo me puse a pensar por qué a alguien de Suiza le interesan las fallas de Guatemala. Y la verdad es que no encontré como una respuesta lógica en mi cabeza, pero ¿por qué? Porque ellos, o sea, invertir, porque quiera que no, me imagino que el trabajo de campo para llegar a esto debe ser como, pues es contratar gente, contratar recursos, es un dineral, Es pero, caro. ajá. Sí, es Y si caro. quiere, hablemos un poco de cómo es ese trabajo de campo y por qué a alguien de Suiza, bueno, una institución de Suiza le interesa las fallas de acá de Guatemala, por ejemplo.
Primero, las playas de Guatemala son interesantísimas. O sea, tenemos es un paraíso para hacer estudios de tipo geológico por las condiciones que se tienen, ¿verdad? O sea, si tú te pones a pensar en regiones donde ya todo lo que está viejísimo, ¿no? Ya no está haciendo mucho, o sea, eran unas fallas, pero que ya no hacen nada, son antiguas fallas, son ex fallas, ¿no? Montañas viejísimas, son interesantes, pero esto de aquí está vivo, pues, o sea, es lo que Ah, tenemos en Guatemala. O sea, tienes los bordes entre dos placas que serían la de Norteamérica y la del Caribe, que te atraviesan prácticamente todo el país. O sea, la cosa te sí, sí. corta el istmo de alguna forma, ¿verdad? O sea, diciéndolo a grandes rasgos, no es tan así, pero diciéndolo a grandes rasgos, pues tienes este límite de fallas entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Luego, como que si no hubiera bastante con eso, tienes la subducción de la placa de Cocos debajo de la capa del Caribe y debajo de la capa de Norteamérica. Ujú. Entonces, ahí ya van tres placas. Y un montón en medio. Normalmente, cuando tienes tres placas, digamos placas, ¿no? Esas son tres. Cuando tienes tres placas, quiere decir que hay un lugar que es una triple unión, Ajá. que es un punto, no es un punto realmente, pero bueno, es un lugar donde vas a tener un contacto entre las tres placas. Y ese tal punto triple, esa triple unión ha sido motivo de discusión por un montón de tiempo. Y por lo que hemos visto y por lo que dicen los modelos y por lo que ahora pensamos, no existe una triple unión entre esas tres placas, sino que tenemos una cosa que pasa mucho cuando tienes subducción y que no es así perpendicular hacia la otra placa, sino que es un poquito oblicua o algo por el estilo. Y si quieres Eso, solo para, porque yo no sabía que era subducción hasta anoche, por ejemplo, entonces, por ejemplo, subducción es cuando una placa se empieza a meter debajo, bueno, una placa, si no recuerdo, una placa que está como en la orilla costera se empieza a meter debajo de la otra, ¿no? la placa normalmente está en el océano Ajá. y entonces es corteza oceánica que se encuentra con corteza continental y entonces se mete por debajo, ¿no? Y empieza a levantar la Entonces, otra. ajá, entonces este es un límite de placas convergente, así se llama, porque entonces una placa, las placas van una hacia la otra y el resultado es que como la corteza oceánica eh, es más densa, entonces esta es la que se va para abajo, ¿no? Y entonces se mete debajo de la continental. Y entonces eso produce un montón de fenómenos distintos, ¿verdad? Desde el hecho de que debido a que esta placa que imagínate que es suelo oceánico que luego se está metiendo aquí debajo de la otra placa y se está introduciendo así en el manto del otro lado. Y entonces eso libera agua y causa otro montón de fenómenos. Entonces a cierta distancia, digamos aquí abajito, eso va a empezar a liberar agua y a combinarse con los otros minerales del manto y ese es el culpable de que haya volcanes después ahí. Mm, Entonces, por eso es que muchas de las cadenas volcánicas van en una banda que es paralela a la trinchera de la subducción que está en el, wow. en el océano. Entonces, tenemos eso, ahora tenemos nuestra subducción con nuestra cadena volcánica y entonces resulta ser que el trozo de placa continental que está antes de llegar a los volcanes, o sea, digamos que vas desde la trinchera, que es donde se encuentran las dos placas, hasta antes de los volcanes, ¿no? Se desplaza un poco con respecto de la placa grandota del Caribe. Entonces eso es lo que se le llama una banda de antearco. Entonces esa cosa también se mueve de manera medio independiente ahí, se mueve y se deforma. Entonces tenemos uno de esos nosotros también. Entonces está todo esto pasando. Y entonces en medio de ese relajo ocurre que la placa del Caribe en nuestro territorio es como una cuña. Entonces te imaginas un como triangulito que quedó ahí y aquí la de Norteamérica viendo qué hace y aquí abajo la subducción y el cuento del antearco acá, pero bueno, aquí está el pedacito de placa del Caribe, así, esta es tu placa del Caribe. Y saber qué está pasando, pero como que algo lo tuviera agarrado de aquí y algo lo estuviera jalando por este lado y entonces se está estirando. Y como se está estirando, genera un montón de fallas de por medio y esas fallas son fallas normales que forman los que se conocen como el graben de la ciudad de Guatemala, el graben de Ipala y luego pues otros que van ya para el lado de Honduras.
Entonces, la chulada es que nosotros tenemos nuestra hermosa ciudad así encaramada encima del que se conoce como el Valle de la Ciudad de Guatemala. Wow. Que obviamente, o sea, mientras no sepas de qué va este asunto de los terremotos, pues es lógico, ¿no? Porque los graves al final son unos valles así, donde pues el asentamiento de una ciudad tiene sentido, pues está todo, tienes el gran valle donde puedes construir, etcétera, y aquí que encima la ciudad nos explotó, ¿verdad? Ya no está solo ahí, sino que ha crecido muchísimo todo el casco urbano, y ahí está atravesado por dos fallotas normales, no son solo dos, es todo un sistema, pero por decirle de alguna forma, ¿verdad? Estamos así como flanqueados por las fallas que forman el Graben. Entonces está la falla de Misco, por ejemplo, ¿verdad? Que cuando fue el terremoto del 76, que no fue en esas fallas, el terremoto del 76 fue en la falla del Motagua, pero la falla del Motagua se conecta con las fallas estas de los Grabens. Entonces, después de que fue ese terremoto, algunas de las réplicas, incluidas las dos más fuertes, ya no ocurrieron en la falla esta, sino que ocurrieron en los Grabens y causaron otro montón de destrucción. Entonces vemos cómo todos estos sistemas en alguna medida pueden interconectarse. Y entonces es bien importante poder estudiar cómo es que se está distribuyendo los esfuerzos que se van acumulando por el movimiento de placas para saber de qué tamaño son los terremotos que tienen capacidad de producir, ¿verdad? Para que entonces tengamos mejores maneras de prevenir. Y aparte otra cosa que ha hecho que desde hace mucho tiempo la gente esté interesada en Guatemala, es el hecho de que cuando fue el terremoto del 76, ese terremoto ocurre en el sistema Colochín-Motagua, en la falla del Motagua. Entonces esa no es una subducción, esa es una falla que se le llama transcurrente o de rumbo, que lo que están haciendo es que las dos fallas se mueven así, una con respecto a la otra, pero es así un movimiento que va Paralelo. horizontal y ya está. Ajá, solo que una para un lado y la otra para el otro lado, entonces sería antiparalelo en todo Sí, sí. caso para cada una. Y eso es lo que está ocurriendo. Y el terremoto que había habido en California, del de la falla de San Andrés, el famosísimo, que con el gran incendio y todas las cosas que les pasó, estaba todavía en la mente de un montón de gente. Y entonces, después de ese terremoto de la falla de San Andrés en California, el siguiente más grande de ese tipo fue el de Guatemala, el del 76. Entonces fue un boom tremendo ese, ¿verdad? Porque fue un terremoto que causó un desplazamiento entre las fallas que fue en promedio de 1.2 metros, en promedio. O sea, estás hablando de que si vas a tu casa y tenías una tu cerquita y cabal la falla pasaba por donde estaba tu cerca, la cerca se partió y va a estar 1.2 metros más lejos de donde tenía que estar. Entonces, y ese fue el promedio. Ahora en unos lados fue menos y en otros lados llegó a 3.4 metros. Entonces, fueron 3.4. 3.4 metros en el progreso. Pero esto Entonces, es un montón porque, solo para que mental, porque yo lo que sé es que o sea, es normal que se mueva anualmente como que 3 milímetros, ¿no? O sea, las placas. las placas se mueven y depende de cuáles son las que se mueven más rápido, otras que se mueven más despacio, ¿verdad? O sea, vas a encontrar que se mueven, no sé, 30 milímetros por año, 70 milímetros por año. Ajá. O sea, para que la gente se haga una idea de como cuánto es eso, se mueven a la velocidad a la que te crecen las uñas. Esa es la clásica analogía que hace la gente. ¿Verdad? Y es como que si de la nada te crecen las uñas 3 metros. Pues sí, pero lo que pasa es que hay una diferencia entre pensar lo que se mueven las placas durante su movimiento ese estable que mantienen a lo que pasa en un terremoto. Y lo que ocurre es lo siguiente, tú tienes dos placas, imagínate que aquí están, ¿no? Y entonces, digamos que si las pongo así y pensamos que aquí hay un límite entre una placa y que mi otra mano se limita así y la otra placa se está moviendo una respecto a la otra, pues ahí van, ¿no? Despacito. Entonces, si no hubiera fricción entre estas dos placas, entonces se van así. Solo se deslizarían una con otra, no habría terremotos, no nos enteraríamos de nada porque entonces ellas irían cada una siguiendo su camino. Lo que pasa es que va a ocurrir en algún momento que entre esta placa y esta placa, aquí en el borde hay fricción. Entonces, aunque la mano siga girando, los dedos se quedaron trabados.
Entonces, el movimiento de la placa es una cosa. Lo que realmente se está desplazando en el borde es otra. Y entonces lo que está pasando cuando tienes esta fricción es que en muchos casos no se está moviendo nada o se está moviendo solo el 50% de lo que se debería estar moviendo y entonces se está quedando trabado y te queda debiendo movimiento. Y eso que te queda debiendo se va acumulando y se va acumulando y cuando la cosa ya no aguanta, se rompe y se pone al día. Entonces, digamos que un pedazo donde nos debían 3.4 metros, ¿no? Y entonces ahí la cosa se rompió y se desplazó esa distancia. Entonces, ahí lo que tenías es que la placa de Norteamérica se estaba moviendo respecto a la placa del Caribe, pero aunque las grandes placas se movían, los bordes no. Y entonces están ahí agarrados como no queriendo moverse y para cuando sueltan tienen que ponerse al día. Y entonces eso que nos deben, el poder calcular, poder hacer estimaciones Ajá. de cuánta deformación se está acumulando porque la cosa no se está solo deslizando y no se está moviendo todo lo que debería moverse, nos permite también estimar cuál es el tamaño máximo del terremoto que te puede producir ese límite de placa. Y pongámosle, para eso, para esas estimaciones, lo otro, lo de INSAR y lo de GPS, ¿no? Ujú, sí. Para saber, bueno, y si quieren, antes de entrar ahí, porque si vamos a entrar ahí, Ujú. bueno, si quieren entremos de una vez ahí. Como quieras. Porque, bueno, si quieres, solo para terminar con esto de métodos geoeléctricos, también vi que tenían como, bueno, es que no entendí muy bien, pero que era algo arqueológico, que querían ustedes como estimar, y la verdad es que tiene todo el sentido de que, o sea, hacer como un sondeo primero para ver que, para descubrimientos arqueológicos y pues se puede dar como formas, y decía de que obviamente se puede diferenciar porque se empiezan a dar como formas esféricas y cosas así, pero por lo que entiendo, todo eso se quedó como solo en laboratorio, nunca se fue como a hacer a campo, o sí hubo como una colaboración con arqueología aquí en Guatemala. Ha habido. Lo que pasa es que, a ver, eh, ponle, con los métodos eléctricos buscas contrastes de resistividad, ¿verdad? Y con otros Ujú, métodos buscas otros contrastes de algún parámetro físico que se pueda medir de acuerdo al método. Entonces, tienen distintas aplicaciones. Ponle ese que habías mencionado en métodos eléctricos, lo que se hizo fue tratar de localizar una falla. Entonces estábamos tratando de ver si estaba la falla de Tierra Blanca o no estaba ahí y eso fue lo que se encontró con los métodos eléctricos. Después, en las cuestiones de arqueología, lo que ocurre es que si tú tienes estructuras enterradas, por ejemplo, estructuras que sean, no sé, imagínate viviendas de roca, que se hicieron con rocas lo suficientemente gruesas y que no estén enterradas así muy, muy profundo, el contraste entre la roca y la tierra circundante, el suelo circundante de algún parámetro físico, como por ejemplo la susceptibilidad magnética ujú. o la resistividad eléctrica, etcétera, puede ser suficiente como para que uno lo vea aplicando métodos geofísicos. Entonces, por ejemplo, eso con las escuelas de los franceses lo aplicamos en Panamá y se encontraron, por ejemplo, algunos entierros que están en una región que se sabe que podía haber cosas, ¿no? Pero entonces para evitar a los arqueólogos hacer una cuadrícula y abrir un montón de hoyos y decir, aquí sí nos vamos a poner a excavar, es como una cuestión preliminar, ¿verdad? Entonces tú Ujú. haces la geofísica y después decir, mire, aparentemente pues por aquí puede haber algo, entonces trate de concentrarse en esta área en lugar de volarse todo el terreno. ¿Y qué tan caro Entonces, es, por ejemplo? eso honestamente no te sé decir porque rara vez se contrata. O sea, casi siempre se hace por la vía académica, entonces son colaboraciones entre Ah, instituciones científicas. Entonces, no sé, yo nunca he estado en un proyecto donde estén contratando el servicio de geofísica para arqueología, casi siempre son colaboraciones puramente de las universidades, entonces son parte de ujú. los proyectos de investigación que tienen. Entonces, lo hicimos, aquí en Guatemala se hizo en Coxumalhuapa, en Santa Lucía, Cochumalhuapa, para verificar dónde se encontraban algunas áreas de un área que podía haber sido un área habitacional y, si no estoy mal, también en un área de juego de pelota. Y asumo que el paper que me estás mencionando es una publicación del Simposio de Investigaciones Arqueológicas, Sí, creo que sí. donde lo que hicimos fue como
ahí no le estábamos aplicando de verdad, sino que estábamos haciendo la cosa al revés, diciéndoles, miren, pues vamos a calcular así teóricamente Ajá. más o menos cómo se vería con nuestros métodos un objeto con estas características que está enterrado. Como Entonces, la validando el intención, sistema. sí, la intención era más que todo dar a conocer eh, cuáles son como que las capacidades, ¿verdad? Que tenían los métodos para ser aplicados. Y en otras ocasiones, en otros simposios de arqueología, sí presentamos resultados de lo que hicimos durante la Escuela de Geofísica de los franceses. Y pongámoslo aquí en Guate, se tiene como ese equipo, si se quisiera hacer. O sea, la USAC, por ejemplo, ¿ya cuenta con eso o no? No, no, la USAC no lo tiene. O sea, algunas empresas que lo utilizan más para cuestiones de construcción o exploración minera o algo por el estilo, pues sí, ellos fijo tienen equipos de esas características, pero no, la universidad no tiene. Hay algunos equipos que se puede pensar en construirlos aquí, otros no necesariamente, ¿verdad? Entonces eso habrá que irlo pensando a futuro si tenemos la capacidad de adquirir equipos para fines académicos y didácticos, ¿verdad? Sé que, así hablando de lo más cerca que se me ocurre, sé que El Salvador sí tiene varios, Ah, porque ellos tienen ya tienen ya la carrera de geofísica a nivel de pregrado. mm. Entonces no pueden tener la carrera de geofísica y no tener equipos. Entonces Sí, no sí, se sí. vale. Entonces a ellos sí les tocó comprarlo, pero ya iremos viendo ahora cómo se puede ir avanzando en esto. No, pero sí que sería como bien explotable, ¿no? Porque, o sea, como es Guate, arqueología, hay como a morir y sería como facilitar enormemente el trabajo, ¿no? De todo el mundo. Sí, la cosa es que es como que dice primero que podamos ver la utilidad, ¿no? Y la Ajá. importancia, y luego establecer colaboraciones, y luego ver entonces cuál es la capacidad que tenemos de adquirir equipos, bajo qué condiciones, o si los alquilamos, si nos los prestan, o sea, todas esas opciones existen. Pero como te digo, yo acabo de regresar, entonces no he tenido tiempo de sentarme a ver realmente cómo le vamos a hacer, ¿no? Pero en eso estamos. Y bueno, y si quiere, bueno, entremos a lo de INSAR y GPS. Entonces, bueno, no sé si quiere dar como una pequeña reseña de que INSAR es interferometría de radar de apertura cinética. Entonces, no sé si quiere dar como una reseña Así como, ¿qué de es eso? cómo rayos funciona eso. A ver, el INSAR, el GPS o las dos. Bueno, si quiere, bueno, no sé cómo le gustaría, porque yo entiendo que los usan juntos, no sé cómo se usarán separados. En principio hay gente que solo hace GPS, hay gente que solo hace INSAR, gente que combina las dos cosas. Pero la idea es que, lo que se tiene, por ejemplo, con el GPS es una antena y un receptor, que lo colocas en un lugar que esté bien cimentado, ¿verdad? En la punta de un Ujú. edificio que no lo van a remodelar mañana, sino que va a pasar muchos años sin que lo toquen, ¿va? O le construyes una placa de cemento en un terreno o algo. Lo que quieres es que esté bien acoplado al terreno, pero que no tenga libertad de moverse solito, ¿verdad? Sino que esté bien acoplado de alguna forma. Y entonces, la cosa esta se conecta a una cierta cantidad de satélites que te dicen con muy buena precisión cuál es la posición en longitud, latitud y en elevación de tu punto de GPS que estás midiendo, ¿no? En un tiempo determinado, porque también te tiene que dar el momento en el que estás tomando la medida. Y entonces vas a tener medidas, ya sea con una antena fija que te mide continuamente en el tiempo, continuamente, que se entienda que no la vas a retirar, ¿verdad? Porque realmente las medidas son discretas, ¿verdad? Tienes medidas cada no sé cuántos milisegundos o yo qué sé, ¿verdad? Y dependiendo de cómo lo programes. Entonces, puedes tenerlo así o puedes tener un sitio al que mides hoy y luego regresas el otro año y luego regresas el otro año y entonces tienes una medida anual en un punto muy específico. Y de estos tienes muchos. Entonces, la idea es que estas estaciones de GPS obviamente están instaladas encima de una placa, ¿no? De una placa tectónica Ujú. que puede estar moviéndose libremente sin deformarse, que es como cuando no hay fricción, ¿verdad? Que solo sigue de largo y no pasa nada, ¿verdad? O puede estarse deformando debido a que está trabada, ¿no? Debido a la fricción. Entonces, cuando tú mides la posición, por ejemplo, si aquí están los límites entre las placas, entonces tienes la placa que está tratando de girar
Y entonces aquí gira muy bien, aquí donde está la parte de la mano, pero donde están los dedos no está girando mucho porque es donde está trabada. Entonces, tu estación de GPS que está aquí cerca de los dedos va a cambiar va a verse que se mueve, pero no mucho, mientras que esta parte que tiene más libertad de moverse sí se está moviendo. Entonces la cosa, esta está quieta y esta otra sigue dando la vuelta. Entonces, cuando yo puedo observar con el tiempo, pasan los años y yo miro la posición de estas estaciones de GPS, me doy cuenta que en lugar de irse todas moviendo felices ahí con la placa, ahora resulta que no, que tengo una que está quieta aquí y la que está aquí se mueve un poquito más, pero no mucho, y luego la que está aquí se mueve a la misma velocidad que tendría que moverse con la placa. Entonces ahí digo yo, aquí está pasando algo, ¿verdad? Porque entonces... Como que algo va a pasar. Esto se está trabando. Y luego entonces, si puedo, dependiendo de las condiciones del terreno, de donde esté, etcétera, pues al rato tengo otras que están en la otra placa. Y entonces puedo ir con esta información de quién se mueve y quién no, puedo inferir qué deformación está sufriendo la corteza terrestre y hacer modelos de qué es lo que está causando esta deformación y luego, pues, qué representa esto en términos de amenaza. Entonces, eso es lo que haces con el GPS. Entonces, si te das cuenta, partiendo de lo mejor que puedes tener en GPS, que sería la estación continua, que se le llama, ¿verdad? Que es la que vive ahí, te da datos todos los días y todo el tiempo, pues entonces tienes muy buena resolución en el tiempo, pero tu cobertura de espacio es más o menos, ¿verdad? Depende de qué tan densa sea tu red. Ajá, sí, Entonces, sí. pero lo que tienes son algo aquí en el suelo que se comunica con los satélites y los satélites te dan la posición. En el caso del INSAR, pues tienes también los satélites, solo que estos están pasando con cierta regularidad sobre el mismo espacio y le pasan tomando la foto. Entonces, esta foto se toma en lugar de en el visible, aunque también hay en el visible, pero para el caso de INSAR, lo estás tomando en imágenes de radar. Y entonces lo que haces es que pasas hoy, y ahí estaba la imagen, entonces le tomó la foto. Y esa imagen está muy bien caracterizada, ¿no? Entonces vas a tener como mucha claridad de dónde está, de cuáles son las coordenadas que estás mapeando con eso y ya. Y se fue el satélite. Y regresó a la otra semana. Y entonces cuando regresa a la otra semana le toma otra foto. Y regresa a la otra semana y le toma otra foto. Pero luego entonces si tú tratas de poner una foto encima de la otra, si no estuviera pasando nada, las fotos deberían ser idénticas. Y bueno, podrían tener variaciones porque la atmósfera, que las nubes, que no sé qué y todas esas cosas. Pero digamos que le quitas todo eso y entonces no debería haber diferencia entre una y la otra si no estuviera pasando nada. Pero como si están pasando cosas, entonces resulta ser que si el suelo se mueve, entonces resulta que una imagen está un poco desfasada con respecto de la otra. Y entonces, con la interferometría lo que tú estás haciendo es como comparar las dos imágenes y ver cuál es la diferencia de las posiciones que tenías cuando pasó esta semana con respecto de cuando pasó la semana pasada, con respecto de cuando pasó la semana anterior, etcétera, ¿no? Y eso te permite, ya cuando haces como un apilamiento de todas estas pequeñas diferencias, haciendo distintas combinaciones de quién va a ser tu primera imagen y quién va a ser la segunda, y etcétera, te permite determinar cuál es la velocidad promedio a la que las diferentes áreas se están moviendo. Entonces, la diferencia en el caso del INSAR es que tienes una cobertura espacial buenísima, ¿no? Porque entonces está tomando la foto así con un montón de píxeles que cubren un montón de espacio, pero tu cobertura temporal no es continua porque tienes que esperarte una semana o 2 semanas o un mes dependiendo de dónde vivas, ¿verdad? Porque los satélites pues tienen sus áreas que les interesan más y sus áreas que les interesan menos. Entonces pasan más seguido donde más les interesa, obviamente. Ajá. Entonces digamos que el INSAR no te ofrece esa densidad temporal, pero sí te ofrece el espacial. Entonces cuando tienes datos de los dos tipos, datos de GPS y datos de INSAR, entonces unos te validan a los otros y viceversa, entonces te ayudan a que lo que le falta a uno pues le sobra al otro y entonces ahí se complementan los dos tipos de datos para ayudarte a mejorar tus estimaciones. Y bueno, pero hombre, todo esto, ¿qué tan nuevo es todo esto o sea, lo de INSAR y lo de GPS? Porque GPS pues ya tenemos de hace un montón de tiempo, y lo de INSAR, ¿qué tan nueva es toda esta tecnología? Definamos nuevo. Pues no sé, o sea, suena como muy genial y suena que se puede como predecir todo muy bien. Entonces se podría decir que casi que
si el movimiento es predecible, se puede predecir la acumulación de resistencia. ¿O qué tan fiables, qué tan fiables son esas como predicciones? Porque al final todo esto se basa en que sea algo para predecir, ¿no? Que no, no sé. No. No, 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 la palabra predecir no, no no es, no, no, no. hace ruido, pero bueno, entonces, ¿cómo es Hace que? bastante, bastante ruido, diría yo. No, lo que pasa es que tal vez lo que hay que hacer antes de cualquier cosa es definir qué es lo que entendemos por predicción, ¿verdad? Porque creo que eso también es una de las cosas que más ruido hacen, ¿no? O sea, si hablamos de predicción, yo puedo predecir que mañana va a haber un terremoto. Es más, puedo predecir que mañana va a haber 10 terremotos. Y entonces puedes ir a cualquier catálogo de terremotos y vas a encontrar que efectivamente Ujú. mínimo unas 10 veces tembló en diferentes áreas. Me pueden decir que no predije nada. Lo predije y yo lo dije y está bien. Pero entonces hay un problema con la manera en que estamos definiendo la predicción. Entonces, si nos ponemos estrictos, una predicción de un terremoto tiene que decirte en dónde. Y en dónde, así no en Guatemala, no, te tiene que decir en dónde, en qué parte de la falla del Motagua, en qué parte de Ajá. la subducción, a qué profundidad, etcétera. Dónde, así con mucha, mucha claridad. Te tiene que decir cuándo, no este año, no en los próximos 6 meses, no. ¿Cuándo? El día y la hora. Eso te lo tendría que dar. Y te tiene que decir de qué tamaño. O sea, qué magnitud. Si no están esas tres cosas, no estás haciendo una predicción. Y actualmente no tenemos ninguna forma de poder dar esos tres valores para poder decir, bueno, entonces mañana va a haber un terremoto, por favor, todo el mundo váyase de aquí y por favor ordenaditos, no se van a chocar con nada, saquen todas sus pertenencias así, lo que más les importe. No, o sea, no podemos hacer eso, no estamos en capacidad de hacerlo. Entonces, todo esto que hacemos, lo que estamos tratando de estimar es la acumulación de energía sísmica. Lo que estamos viendo es qué tanto se deforma y esa deformación, qué tanto del movimiento que tendría que haber ocurrido constituye. Entonces eso te permite decir, bueno, llevo 20 años, esta falla 20, 30, 50 años de estar acumulando esa presión, ¿no? ese esfuerzo y creando esa deformación. Eso quiere decir que el día que decida ponerse al día, si decide que se va a poner al día de un solo pencazo, entonces el máximo terremoto que me puede causar es de este tamaño. Sí, sí. Y aún así no puede ser, va a ser en este puntito, sino que es así como que esta falla, que es de este tamañote, en Ajá. esta área, podría romperse. Y si se rompe toda y libera toda la energía, este es mi máximo límite. Por supuesto, puede que no se rompa toda, sino que solo sea un pedacito y entonces que libere la energía por poquitos. Puede ser que, que simplemente tenga que el presupuesto de energía esté alto y por eso es importante conocer todos los fenómenos que están pasando, ¿verdad? Porque no toda la energía que no se va solo en el deslizamiento de las placas, ¿verdad? No toda esa energía se tiene que gastar en terremotos, hay otros fenómenos que ayudan a liberar esta energía, pero si no los conocemos, entonces lo que estamos asumiendo no está del todo correcto. Entonces todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Y ya cuando tenemos idea de qué va todo eso, entonces podemos decir, esta área es peligrosa, está acumulando energía, esta es la tasa a la cual acumula energía. La última vez que hubo terremoto aquí fue hace 40 años y por lo tanto, si consideramos que no ha liberado nada de energía desde ese entonces y vemos todo lo que ha acumulado hasta ahorita, entonces esto tiene la capacidad de darme un terremoto de este tamaño. No sé cuándo, no sé exactamente dónde, y estoy dando una cota máxima del Ajá. tamaño. Y eso es lo más que podemos hacer. Pero Y es bastante. sí, Esa es la cosa, que es bastante. Y si no tienes esa información, pues peor, no sabemos nada. pero Entonces, ¿y qué nos faltaría como para tratar de tener las otras dos variables, por ejemplo? O sea, ¿qué falta? O es como, o sea, porque, o ya tenemos como, o sea, me refiero a que qué falta, no tanto porque creo que tenemos como la tecnología, o sea, ¿qué faltaría? Como un modelo que unifique todo. lo que pasa es que son
todavía no entendemos del todo cómo ocurre esto. Bueno, sí, ni siquiera sabemos Es, como cómo es, están las fallas acá. o sea, tenemos, no, pero no hablo acá, o sea, en cualquier lugar nos vamos con los japoneses, que son los que van así en la punta de la cosa, o Ajá. vamos con los gringos del lado y los canadienses del lado de Cascadia y todos donde están esperando un terremotón desde hace no sé cuánto tiempo, o del lado de California, que están instrumentados de una manera que uno no puede más que sentir envidia así de ver cómo está. O sea, ni ellos pueden predecir, pues, o sea, no es una cuestión... no hemos llegado ahí, no estamos ahí en cuanto al nivel de comprensión del fenómeno, porque son fenómenos muy complejos. Es decir, no entendemos del todo cómo es que se fracturan las rocas, qué es exactamente lo que hace que la cosa no se siga rompiendo hasta el infinito, pues, sino qué es lo que hace que se detenga. ¿Qué es lo que hace que comience? O sea, todavía hay muchos detalles que no se conocen. Entonces, la única manera de realmente predecir de una forma así determinista, que sería poder dar esos números, sería que tuviéramos un modelo determinista. Y para eso tenemos que quitar todo el caos que hay alrededor, más todo lo que no sabemos, más y un montón de cosas. Entonces, no estamos ahí. Y lo más que hay son modelos probabilísticos, ¿verdad? Que tampoco pueden dar una predicción, hacen exactamente lo mismo que te estoy diciendo, pero de otra Ujú. forma. Entonces, al final de cuentas, solo te están dando cuál es la probabilidad de que ocurra un terremoto en los próximos 50, 100, 200 años. Pues, lo mismo. Entonces, no hemos llegado hasta ese punto. Entonces, más que una cuestión tecnológica en sí misma, tiene que ver también con que no estamos todavía en el nivel de comprensión de los fenómenos involucrados como para poder hacer este tipo de predicciones. Y los famosos precursores, ¿verdad? Que es lo que a la gente le fascina, a todas esas cosas que pasan antes del terremoto y que entonces uno las podía reconocer y decir, y cuando los perros ladran y las vacas mugen y que no sé qué, que entonces hay que irse a esconder. No se ha podido demostrar que ninguno de esos sea lo suficientemente consistente como para poder asegurar que es un precursor. Es decir, no, que sí pasan a veces, sí pasan, que salió radón en no sé dónde antes del terremoto, sí, y que estuvo relacionado con el terremoto, sí, ok, pero no pasa siempre. Y si Ajá, no sí, pasa siempre, no es un buen precursor. sí. Y no pasa en todos lados. Y unas cosas pasan en un lado y otras cosas pues, no pasan. Entonces, al final, no existe todavía un precursor como tal que nos permita decir, esto nos indica claramente que 10 minutos después va a haber un terremoto. O sea, eso no lo tenemos, Todavía no, todavía no. no. Pero, y pongámosle, solo hablando como un poco de INSAR, ¿cómo es cómo es el manejo de imágenes satelitales, por ejemplo? Bueno, por lo que escuché en o sea, yo para poder como tener una visión clara de lo de INSAR, tuve la suerte de encontrar su conferencia del año pasado, cabal, que fue creo que en octubre, donde medio mostró ese tema, pero ahí mencionaba que el acceso a las imágenes satelitales es gratis, o sea, no es como que le cobren a uno, pero En algunas sí, otras son cobradas, pero si están las gratis, ¿por qué no vamos a usarlas gratis, verdad? ajá, Entonces, pero, o sea, literalmente están como abiertos al público. Yo me podría como meter ahorita y ver imágenes satelitales o es como, tiene que ser un correo académico, cosas así. normalmente, por lo menos en las bases de datos que yo he utilizado, uno se registra con ellos como científico o como miembro de alguna institución que tenga algún interés en el uso de las imágenes y entonces ahí es donde se comienzan a solicitar, pero no tiene que estar registrado, ¿verdad? Y cuando uno se registra, pues le piden cuál es la institución, cuál es su puesto en la institución, deje su correo, etcétera, y entonces uno ya tiene acceso a estas cosas. Pero poco a poco también las distintas agencias han también ido creando productos, ¿no? Y eso pues tiene ya algunos años de que han comenzado a hacerlo. No he visto realmente hasta qué punto ellos han hecho que estos productos, que son como imágenes o interferogramas que ya vienen preprocesados, ¿verdad? Que ya Ujú. son todo el trabajo que uno se sienta a hacer horas en la computadora y viene acá y dice, va, ¿saben qué? Vamos a agarrar un estándar que al rato y funciona muy bien para su región, o no mucho, no importa, pero todos vamos a ser iguales, ¿verdad? Y entonces se lo vamos a dar ya procesado y usted agarra este producto final nada Ajá. más para poderlo ver. No sé qué tanto han hecho que estos productos estén disponibles al público, no me he tomado la molestia de verla, ¿verdad? Pero digamos que yo siento que sí, con el tiempo el acceso se ha ido facilitando para todas estas bases de datos.
Sí, yo lo que me refiero es que, por ejemplo, si hay alguien que le gustaría hacer como, por ejemplo, una tesis de geofísica con INSAR, pues bien la podría hacer aquí en Guatemala, no hay como, Ah, sí, sí, o sí, sea, sí. es como, al final ya esa limitante ya no es como, ya no existe. No, por lo menos en el caso de INSER no. O sea, porque no necesitas, no necesitas equipo porque los satélites ya están ahí volando y las imágenes pues las generan ellos, ¿verdad? Entonces ahora lo que necesitas es capacidad de procesamiento. Pero también se puede O como que sea, vincular a una supercomputadora o algo así, ahora que ya se sí, tiene. sí, pero sí necesitas como, dependiendo de qué tantas imágenes vas a procesar, porque bueno, si vas a usar solo un par o algo así, pues una laptop así bien decente se deja, pero, pero si ya te vas a meter a hacer un trabajo que ya requiere procesamientos más pesados, con muchas más imágenes y todo, vas a tener problemas de memoria y otro montón de cosas, entonces ahí sí, y te vas a tardar 1000 años, entonces ahí sí mejor hacerlo a través de alguna supercomputadora, algún centro de cálculo o algo por el estilo que esté disponible para estas cosas. Pero sí, si ahorita alguien quisiera hacer una tesis de INSA en Guatemala, pues tranquilo, o sea, se puede y no hay ningún problema. Les dejo mi correo acá, dice usted. Pero, y bueno, y pongámosle, si quiere hablemos un poco como de lo que, porque usted acaba de regresar ahora a Caguate, Ujú. tiene una plaza de investigación, entonces, bueno, no sé si hay como más geofísicos acá en Guate trabajando en investigación o qué planes tiene usted ahora que está como, a que acaba de volver a Guate. Pues la idea es como iniciar un grupo de investigación en geofísica, ¿no? Todas en la academia la investigación va por grupos, ¿verdad? O sea, puede ir uno Ujú. solito, sí se puede, pero se avanza mejor y más rápidamente con grupos, ¿no? Y para eso pues se forman estudiantes, o sea, se necesita como tener equipos de gente de todos los niveles que van ayudando a masticar los datos, a procesar, a producir resultados así por etapas y luego llegar a los resultados más grandes. Entonces, yo conozco otros geofísicos aquí en Guatemala que han trabajado más en algunas instituciones como con Red, por ejemplo, Mm. o bueno, hay gente que muy capaz en Sigume, hay otros que se han dedicado por épocas a la academia, por épocas a la industria y diferentes cosas, ¿verdad? Pero no conozco a ninguno ahorita que esté realmente en Guatemala trabajando en academia. Pero igual, como uno ya los conoce, pues mal que bien las puertas están abiertas para platicar, ¿verdad? Y ver en qué se puede colaborar. Yo más que todo le estoy apostando a que yo hice conexiones durante todos estos años con gente que le interesa estudiar Guatemala. O sea, financiamiento, pues Y estamos que hablando de financiamiento. en general, o sea, gente que ha trabajado estudiando, haciendo estudios geológicos, geofísicos y de cualquier tipo en Guatemala y que les interesa seguirle estudiando. Entonces, eh, se puede tratar de ver qué clase de colaboraciones se pueden establecer, cómo se pueden conseguir. Los financiamientos se consiguen más fácil mientras más gente esté metida, ¿verdad? Porque entonces uno puede ofrecer más contrapartidas a la hora de pedirle plata a alguien. Y bueno, aquí en Guatemala también vamos un poco atrasados con ese asunto de financiar la ciencia, ¿verdad? No Sí. es tan fácil, no terminan de entender de qué va la cosa, si el resultado no va a salir mañana, no les termina de convencer. Y por ejemplo, si yo les dijera, mira, pues necesito que me compren 10 GPS y necesito la plata para instalarlos y bla, 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 y que no sé qué, ¿y para cuándo nos tienen resultados? Eh, si usted necesita un informe dentro de 2 años, por ejemplo, un informe de ejecución, el informe va a decir que compré las cosas, que las instalé y que ya están funcionando, pero no va a decir que tiene resultados, porque para eso yo necesito que las antenas estén ahí unos 4 o 5 años para que yo pueda confiar en lo que está saliendo. Ahora es como que yo quiero la ecuación de una recta. Supuestamente me basta con 2 puntos, sí, pero es para una recta perfecta, para una recta que tiene margen de error y no sé qué, mejor si tiene más puntos, ¿no? Para que entonces yo pueda estar más segura de que la estoy trazando para donde debe de ser. Y eso quiere decir que si voy a tomar un punto una vez al año, Sí, no sirve. necesito como 4 o 5 años, o sea, que me esperen para ofrecerles los primeros resultados, los preliminares,
te los ofrezco para dentro de 4 o 5 años. Cuando ya despidieron al no sé quién, ya hubo cambio de gobierno, ya pasó esto, ya pasó lo otro. Entonces, cuando quieren que uno ofrezca resultados así pomposos de inmediato, es difícil, ¿no? Porque esas no son cosas que se pueden ofrecer. Y te estoy hablando de un área que sería bien fácil de vender, Y por ser porque Guatemala también. tiene aplicación así directa, clarísima de gestión de riesgo y todo. Pero entonces tiene que haber también toda una concientización de la gente que está a cargo de otorgar los financiamientos para que comprendan cómo es que la ciencia funciona, qué capacidad se tiene de dar resultados a corto, mediano y largo plazo y por qué es importante empezar a generar los datos. O sea que hay una etapa de años que son solo generar los datos, no analizarlos, sino que generarlos y que es parte del proceso, ¿no? No, pero sí es como, bueno, sí, no, no es la primera que me lo dice, o sea, mucha gente dice lo mismo, o sea, no, no puedo presentar un proyectos que son de un año o cosas así. Ujú. Entonces, bueno, o sea, básicamente si es financiamiento, me imagino que sería financiamiento de afuera, no de acá, que es ahorita creo que todavía ni hay, la verdad. Pues es lo que hay que ir pensando, ¿no? O sea, bienvenido lo que venga de fuera, por supuesto. O sea, y es con lo que uno se salva así durante los primeros años, supongo, pero el financiamiento no puede venir siempre de afuera. Es decir, ¿qué pasa cuando el científico con el que estás colaborando decide que se retira? O que se cambia de proyecto porque tenía 3 proyectos y ahora el tuyo pues ya no es el más importante. Y entonces, ¿qué te quedas haciendo? O sea, no se puede depender siempre de alguien más. O sea, las cosas se acaban. Y se acaban los proyectos grandes, se acaban los chiquitos. Yo te puedo contar así N historias de proyectos que se acaban y que luego los países no tuvieron la capacidad de darles continuidad. Entonces, ahí es donde la cosa se pone así un poco peluda, ¿verdad? Porque uno dice, no puede ser que, que tuvimos toda esta ayuda, que logramos todo eso y ni así logramos hacerles entender y hacerles ver lo bueno del proyecto, ¿verdad? Entonces, la cuestión es como tratar de empezar a crear financiamientos confiables, ¿verdad? Que no penses que te lo dieron 2 años y después dentro de 2 años te van a decir, no, ya no queremos saber nada porque ya no nos interesa o yo no sé, ¿verdad? Porque ahora nos queremos robar el dinero para esta otra cosa y entonces tu proyecto, como no se puede robar, pues siempre no. O sea, ese tipo de cosas hay que erradicarlas y hay que tratar entonces de tener fuentes con las que uno pueda pensar en proyectos duraderos y que entonces pueden producir resultados de mayor importancia y de mayor impacto a la hora de la hora. No, sí, pero sí es un temón. Ya lo hemos tratado porque, o sea, la verdad es que sí sería hablar de gobierno, de Senacid, de Concid, que no hay nada, pero no sé, muchos éxitos, de verdad, créame que no está sola. Hay No, muchos, gracias. no, hay muchos, creo que todos los que han venido al podcast han dicho lo mismo, de que, o sea, es un problema, pero, o sea, es bonito saber que hay como mucha gente que sabe que es un problema, entonces ya solo es como, y bueno, y quiero que lo platicábamos con Enrique Pasos, de que al final, bueno, yo le decía así como, o sea, está el problema, todos ustedes saben que es un problema, y pues, o sea, o ustedes lo arreglan o el problema nos va a llegar a nosotros en algún momento, pero creo que la forma de arreglarlo es que uno se meta como al sistema y le decía como de broma, así como no, si no, pues alguien de ustedes se tiene que meter a política, si no, pues los políticos que están hasta ahora pues no han hecho nada, entonces es como, yo es como la forma que veo ahora, pero sí es un tema Sí, es que complicado. hasta eso es complicadísimo. Porque Sí. no solo entonces ahora resulta que para que tú puedas hacer tu investigación, te vas a tener que dedicar a algo que no te va a dejar tiempo para hacer tu investigación. Ajá. O Tiene que haber sea, como alguien que es se así como, sacrifique por el no. grupo. Entonces, y bueno, igual otra cosa es que no todo el mundo tiene habilidades políticas, ¿verdad? O sea, no se puede, así como no todo el mundo tiene habilidades de divulgación, no todo el mundo tiene habilidades políticas, no todo el mundo tiene habilidades de cualquier tipo. Entonces, pues sí, sí hay gente que se puede involucrar y que es, pues se las espanta bastante bien en las cuestiones de administración, pues sí, por supuesto, bienvenido. Mientras mejor preparada esté la gente que se hace cargo de estas cosas, mejor manejo de los fondos va a haber. Eso no nos cabe la menor duda. Pero también incluso si son personas que son más
administrativos que científicos, aún así tampoco son idiotas, pues, o sea, la gente no lo puede uno asumir que es tonta por definición. Entonces, también tiene que haber toda una cuestión de voluntad, ¿verdad? Y de estar dispuesto a escuchar y a entender, a identificarse con los proyectos y a defenderlos en los otros niveles, ¿verdad? Y también, pues ya se sabe que conforme uno va subiendo de nivel a donde uno va a tocar la puerta, ¿verdad? De donde está hasta el último, el que tiene la última palabra, pues siempre es posible toparse con otra pared y otra pared y otra pared, ¿verdad? Entonces depende de qué tan incrustado esté ese asunto de que la gente no tiene idea y no le importa. Pero yo la verdad cuando me pongo a pensar eso de que a veces es como que usted dice que hay que subir y subir y subir y mientras, yo siento que es como al revés, creo que si, pongámosle, si cambiáramos solo la punta de la pirámide y pusiéramos a alguien perfecto, creo que el problema seguiría igual, o sea, creo que el problema en sí está como en toda la base del sistema, de que sería Es que tiene increíble. que cambiarlo todo, o sea, Ajá, o sea, si cambias esto, pues qué bueno, ya lograste hasta aquí, pero estos topan aquí. Entonces, de todos modos, tienes que convencer al que sigue y tienes que convencer al que sigue, ¿no? Y, por ejemplo, no todo el mundo tiene que saber de todo. O sea, si te pones a pensar el CONCYT, que yo no sé cómo está la cosa ahorita, porque como te digo, acabo de regresar, no estoy enterada de cómo han evolucionado las instituciones, pero dependían del vicepresidente. sí, todavía es así, se Y asumo supone. que todavía es así. Yo no espero que el vicepresidente se sepa de todas las áreas posibles de la ciencia para decidir cómo se maneja una cosa o la otra, pero lo que sí espero es que contrate gente competente para hacerse cargo de esas cosas, ¿no? La pregunta es entonces, ¿cuál es el criterio para contratar a la gente competente que va a llegar a los distintos puestos? Y tal vez no se queda solo en gente competente, porque puede haber mucha gente competente y lo hablamos con un montón de biólogos que han dicho, o sea, es que haya dinero para ejecutarse, porque si no, al final también la gente se frustra mucho de que, o Ah, sea, sí. puedo trabajar ahí, pero no puedo hacer nada, pues mejor me voy. Y al final toda la gente que es competente por no poder hacer nada acá, pues mejor se va a hacer, porque es como ese anhelo de querer hacer algo y si no puedes hacerlo acá, pues no, pero Sí, sí hay mucha gente tienes que, no, dígame. gente competente y voluntad política, ¿no? Y dentro de la voluntad política Sí, tiene la cuestión de tomar decisiones serias en cuanto del presupuesto se va a dedicar a hacer ciencia y decidir que es importante hacer ciencia y que entonces como es importante se le asigna un presupuesto acorde. sí, eso es un problemón. Pero, no, pero bien se puede. Y si quiere, para ir terminando, yo voy a hacerle como dos temas así bien random porque lo que es, cuando estaba buscando de usted y sus artículos y tal, pues me topé con sus, bueno, reseñas creo que serían de Plaza Pública, no sé si se recuerda, Me 2014, recuerdo. Sí. 2015. Entonces, bueno, leyéndolas, pues igual, si quieres sacando el tema, era el tiempo de Valdetti y de lo del lago, también tiene unas de esas y tiene varias Uh-huh. en pro de la mujer y todo, pero una que de hecho es como por interés general es porque en una habla de religión y entonces yo tengo la duda, o sea, ¿cómo usted lidia con esa disonancia en la religión? ¿Cuál es como su perspectiva en ese punto? Pues mirar, ¿hasta qué punto las cosas pueden ser o no ser una disonancia cuando hablas de religión? Es una cosa que depende de cada quien. Yo personalmente, si quiero ser estricta científicamente a la hora de definirme en ese aspecto, tendría que decir que soy agnóstica porque no puedo demostrar la no existencia de Dios, aunque no me toca, ¿verdad? Porque lo que hay que demostrar es que sí existe y no al revés, pero bueno, digamos que no puedo descartar al 100%, así estadísticamente hablando, no puedo descartar al Ajá, 100% que exista un Dios. Entonces, por eso puedo decir que soy agnóstica, pero por elección soy atea. Es decir, decido, ante la falta de evidencia de su existencia, prefiero vivir bajo el supuesto de que no existe. Y entonces en esos términos me considero atea. Pero conozco muchos científicos que no son ateos sí. y que no son agnósticos y que pues se las han arreglado para que no haya tal cosa como una disonancia cognitiva ahí entre su religión y,
y su ser científico, ¿verdad? Al final de cuentas, yo creo que los que encuentran por dónde, los que realmente así con toda honestidad, ¿verdad? Porque hay quienes solo de aquí para afuera, pero digamos que los que encuentran con toda honestidad que pueden reconciliar las cosas, tienden a abrazar su religión desde un punto de vista más personal y no necesariamente tan enraizado en la religión institucionalizada, ¿no? Que es la que suele crear este tipo de disonancias, ¿verdad? Cuando vienen y salen con argumentos anticientíficos que pueden complicarle a uno la existencia, ¿verdad? Pero, como te digo, o sea, aunque yo no le veo ni pies ni cabeza al asunto, para mí, no voy a considerar a una persona menos inteligente o menos educada o menos culta o lo que sea, porque sí encuentro una forma en cómo reconciliar una religión y su ciencia. Y O sea, póngale, así es como yo lo veo. ahora que ya, o sea, que su postura es como por elección atea, o sea, ¿usted qué cree? ¿Que sí vivimos como una vida donde tenemos la capacidad de elección o es una vida determinista, por ejemplo? Esos temas de libre albedrío y todas esas Ajá, historias. porque, La verdad es que no es algo a lo que yo le dé muchas vueltas. O sea, creo que en alguna medida, pues la cosa es lo suficientemente caótica como para poder decir, pues sí, hay algo de ajá, aleatorio y algo que entonces nos permite tomar un caminito y no otro, y ir tomando decisiones, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro montón de cosas que están, si no predeterminadas, por lo menos que hay predisposición a, debido a condicionamientos genéticos, de ambiente y etcétera, pero a mí no me gusta pensarme como alguien que no puede elegir y que ya tiene todo cocinado en su vida, ¿verdad? O sea, entonces, ¿para qué hago nada? Mejor me siento y que me pase todo lo que me tiene que pasar y que de hecho, entonces, si yo decido que me siento a morir aquí ahorita, eso también estaba predeterminado y entonces no importa. O sea, de verdad que si me pongo a pensar en eso, no hago nada, pues me va a agarrar mi ataque de nihilismo y ya no voy a querer hacer nada no, con mi vida. sería como una postura, porque la otra sería así como, no, ya todo está predeterminado, o sea, lo único que puedo hacer es como disfrutar este predeterminismo, es como, pues, o sea, darle la narrativa, que no importa qué haga, pues al final, creo que esa es una... Es que yo como soy medio perezosa, entonces estoy así como, bueno, si todos, si lo que va a pasar, va a pasar, entonces, ¿por qué me voy a estar yo quebrando la cabeza? O Bueno, sea, sí, si voy a fracasar en esto o me va a ir bien esto, ya está dicho. Entonces es irrelevante que yo me ponga a pretender que voy a decidir si a todos modos ya está, ay no, yo no puedo. O sea, si me pongo en esas ya voy a estar así como, pues no, ya no hago nada, ¿verdad? Y que o pase lo sea, que por el tenga que fin de la pasar. productividad, hay, ustedes de la posición de que sí hay como libertad de Así, decisión. en aras de que yo haga algo con mi vida, pues tengo que poder decir, no todo lo controlo yo, hay cosas que están fuera de mi control, pero dentro de lo poco que yo puedo elegir y hacer, pues voy a tratar de elegir de acuerdo con mis principios, ¿no? Y con mis deseos, con lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, ¿no? Sí. Bueno, y la última sería como, ¿cuál es como su filosofía de vida? Así hablando ya sea de trabajo o interprételo como usted guste. Y eso de interprétalo está complicado, pues, y no sé, yo creo que para cualquier persona, quizá lo ideal es que encuentre lo que le gusta hacer, lo que quiere hacer, que encuentre el nicho donde puede hacerlo y que dentro de lo que quiere hacer y puede hacer vaya una cosa completa, que no sea solo trabajo o solo éxito, como sea que lo definan dependiendo de los diferentes círculos, sino que también haya una cuestión de tener vida, hacer cosas que me gustan y que no son solo trabajo, rodearse de personas que lo quieran a uno, ¿verdad? Tener una familia elegida o real, lo que sea, que funcione. Yo creo que todas esas cosas son importantes. O sea, yo no sé si me sintiera sola en mi vida, que no tengo una red de gente que me apoya, yo no digo que no haría nada, pero probablemente
me iría bastante mal en un montón de aspectos. Pero al igual, aunque tuviera un montón de gente que me quiere, con la que me llevo bien y qué lindo y todo, si yo no tuviera algo que hacer que me hiciera sentir útil y que me hiciera sentir importante en alguna medida y realizada, pues también siento que me haría falta, ¿no? Entonces yo sí creo que se necesitan tener estas cosas complementarias, tener familia, afectos, relaciones interpersonales, el aspecto social del ser humano y al mismo tiempo también este aspecto de quien desea trascender, ¿verdad? Y hacer algo que además, pues, si se disfruta mejor, ¿verdad? Que sea algo que le guste y dejar como tu huella de que pasaste por la tierra y que hiciste algo. Sí, eso está bien difícil, la verdad, porque si uno se pone a pensar como en dejar huella, es como, a la madre, o sea, mi descendencia, que fue hace 200 años, pues no tengo ni idea quién es, y tengo que hacer como algo muy bueno o muy malo para que en 200 años sepan mi nombre, entonces es como, Sí, pero es que tampoco, o sea, depende cómo defines tu huella, ¿verdad? O sea, si quieres que te recuerden como a Einstein, es así como hijo de la gran, ¿verdad? O sea, ¿qué cosa habría que hacer para que sea por 200 años después? Pues no sé, ser Cleopatra, ¿eh? Que a estas alturas sí, del partido todavía tu nombre ande circulando, o pues ser Hitler, por ejemplo, o sea, que nunca se, o sí. sea, O sea, cualquiera de esas cosas, pues si a eso es a lo que le estás aspirando, entonces sí la veo así complicada, pero no, o sea, que la trascendencia puede ser que avanzaste un paso. Por ejemplo, ¿vale? Yo me muero, pero por lo menos dejé creado un grupo de geofísica que sigue después y no sé, quedó algo medio institucionalizado. Entonces, en 15 años ya nadie sabe quién era, no sabe ni quiénes lo hicieron, ni cómo fue, ni nada, pero ahí está y existe. Si lograste como empujar algo un poquito que hace que la siguiente generación no la tenga tan difícil o que pues a los otros les toque jalar de otro punto para adelante, pues yo creo que ya eso es un tipo de huella que te puede funcionar, ¿verdad? Y si la huella puede ser un poquito más grande, pues mejor, pero, pero esa es la cosa. De hecho, incluso eh, tengo una columna que dice algo así. La columna es medio, no sé si dark es la palabra, pero bueno, ¿verdad? Habla de cosas difíciles, ¿no? Pero termina justamente con eso, con entender que tampoco se trata de hacer las cosas grandes que cambian el mundo, no se puede, o sea, no es así nomás, ¿verdad? Eso no se puede, pero hay cosas que podrían ser suficientes y y que son importantes también. sí, no, y eso es como algo bien, bien, bueno, bien difícil, siento yo, como ponerse el propio suficiente de uno mismo, de hasta cuándo, porque si uno nunca se pone un suficiente, pues uno nunca va a alcanzar como esa, no sé si decirle como felicidad, pero sí es como difícil ponerse un suficiente uno. ¿Usted Es cree que que? tampoco, no se trata del suficiente me conformo, se trata del ok, o sea, voy a hacer todo lo que pueda, pero hay graditas. Y entonces hay que ir logrando las cosas paso a paso, ¿verdad? Y entonces yo prefiero pensar que voy a llegar tan lejos como pueda a que decir me voy a ganar el premio Nobel de saber qué cosa, así como estoy en geofísica, ¿cómo me van a dar un premio Nobel? Pues, o sea, ni siquiera, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que ni siquiera va en el camino y yo ya estoy soñando con saber qué cosa. O sea, no, se trata de decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son mis metas que me puedo poner a corto, mediano, largo plazo si no me muero en el camino? Y, y luego pues ver hasta dónde puedo llegar en ese camino y si pues tengo la suerte de que llegué a la última, pues entonces puedo trazarme más o puedo decir, bueno, entonces ya está y ahora quiero dedicarme a otra cosa, que también es válido. O sea, uno Sí. puede explorar tantos caminos como las posibilidades lo permitan. Entonces, yo creo que es una cuestión que es muy personal, ¿no? De qué es lo que vas a decidir que es importante para ti y hasta dónde vas a llegar. Y yo pienso que por personal que sea, es bueno tener el aspecto de rodearte de gente. Tampoco se trata de ser el más gregario del universo, pues, pero tener unas dos, tres gentes que son tu gente, ¿no? Que pueden contar contigo y que tú cuentas con ellos y que son tu red de soporte para todo. Y luego, por otro lado, pues tener tus ambiciones personales y propias y empujarte a realizarlas. Y eso sabiendo que estás hablando desde un privilegio.
porque no todo el mundo puede sentarse a decir, voy a planear qué cosas quiero hacer y que no sé qué, o sea, a pesar de que no hay financiamiento, que Guatemala, que el tercer mundo y que no sé qué, que eso es el no privilegio, aún así es privilegio. Sí. O sea, hay gente que no tiene ni el ancho de banda para ponerse a pensar en estas cosas porque apenas está viendo qué come, con suerte, y están solo sobreviviendo y no pueden ni soñar con qué quieren hacer con su vida. Y nosotros aquí sentados hablando pues de nuestra filosofía de vida. Si lo pone así, sí, estamos como bien mal, la verdad. Entonces es así como no me voy a poner yo a fumarme saber qué ahorita para decir esto cuando yo sé que estoy hablando desde un tremendo privilegio, ¿verdad? De haber tenido muchísimas oportunidades que un montón de gente no tiene. Entonces, dado el privilegio, yo debería tratar de hacer lo más que pueda con lo que obtuve. No, sí, Y, está bien. Bueno, de verdad, mire, como si nada, ya se pasó hora 40, sí. creo yo. No, pero muchas gracias de verdad por haberse aquí pasado al podcast y eso. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, Bueno, y bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo. ok, Y igualmente. bueno, y eso sería todo, Beatriz. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Yo sé que estás súper Gracias, ocupada. pero ahí vamos, es parte de...